Gracias una vez más, hermanos. Les saludamos en la paz y en la gracia de Jesús para esta clase del término de nuestra cuarta semana de estudios. Bueno, sin lugar a dudas ha sido interesante y ha sido desafiante, ¿verdad? Entrar a este tipo de lecturas que deseo estén siendo muy bien aceptadas por su parte y a medida de lo posible ir construyendo em, lo que también se nos ha llamado a hacer como constructores de teología, hermanos. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad y espero que estemos disfrutando, ¿verdad? Em, vamos a, obviamente vamos a ver nuestro capítulo, la evolución de la creación, ¿verdad? Que retoma lo que hemos, hemos estado platicando juntos, ¿verdad? Y hoy me gustaría también comenzar con una pequeña introducción de cosas que tenemos que tener en en nuestra mente cada vez que nos acercamos a la teología sistemática, que es meramente cómo Dios va a manifestarse, no solamente en palabras, sino también en todos los creencias, ¿verdad? O credos que podamos tener en él. Entonces, vamos a trabajarlo desde ahí y vamos este, y vamos a platicar al respecto, ¿verdad, hermanos? Bueno, hasta el momento solamente seguimos invitando a nuestros hermanos que están realizando em, ya, ¿verdad? Empezando a realizar el trabajo final, ¿verdad? Ya hay equipos elaborados, ya se mandó un mensaje también a nuestro grupo de WhatsApp para que veamos ahí los datos, ¿verdad? Cómo podemos empezar a elaborar nuestro trabajo final a medida de lo posible. Muy bien, hermanos. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a suplicar de su asistencia en esta hora. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, una vez más nos acercamos a ti con un espíritu dócil en el cual suplicamos de ti la dirección. Sabemos que en Jesús encontramos la paz, la vida, encontramos siempre un futuro prometedor y en la presencia de tu Espíritu, Señor, también nos regales tú la dicha de tener tu presencia siempre. Gracias porque podemos acercarnos en esta hora con confianza, suplicándote que nos asistas a través de un buen entendimiento para comprender el tema a tratar el día de hoy. Y si hubiese, Señor nuestro, inquietudes, preguntas, Señor, que también mis hermanos puedan hacer un acercamiento eh, con confianza, Señor, para que tú les bendigas en gran manera y que también edifiques y construyas eh, eh, un buen ministerio en ellos, en sus vidas. En Jesucristo todo lo pedimos. Amén, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Estoy aquí lidiando un poco con la tecnología. Denme un segundo nada más, hermanos. Permítame un segundo. Aquí estoy de regreso, 1 o 2 minutos. Aquí estamos. No detenemos nada. Permítame un segundo.
Muy bien, muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Muy bien. Ya estamos aquí. Muy bien. ¿Me ayudan a saber si alguien puede decirme que se vea mi pantalla? ¿Se puede ver por ahí? ¿Me avisan? Ya no se ve. Sí se veía, pero ya no se ve, hermano. A ver, dígame si se ve que estoy escribiendo en la pantalla. Sí, 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 Ah, sí, muy sí, bien. sí se ve. Gracias, mi hermana. Eso es lo único que quería saber. Muy bien. Gracias. Entonces voy a empezar a compartir algo. Mm, tarararán. Muy bien. Yo quería escribir hola y miren lo que me salió. Entonces vamos a... Muy bien. Bueno, quería nada más situarnos en lo que nosotros entendemos como ocupar la teología, conocimiento de Dios. ¿Sí se ve? Bueno, ahí me dice alguien si se ve o no. ¿Verdad? En el conocimiento de Dios. Y tenemos que partir de este conocimiento de Dios que hay, ¿verdad? Va a haber cuatro referentes, lo vamos a decir así, cuatro referentes que participan en el estudio y en la aproximación del conocimiento de Dios. Y, y cada vez que nosotros entendemos estos cuatro referentes, ¿verdad? Cuatro referentes. Ahí disculparán mi letra. Cuatro referentes que nos ayudan a entender el conocimiento de Dios o que nos aportan al conocimiento de Dios, ¿verdad?
Y la primera de ellas, ¿verdad? Así como lo vimos también en Introducción a la Teología, ¿verdad? Es la razón. Ya vamos a hablar de ello. Y también vimos quien nos puede ayudar a acercarnos a ello es la creación, la creación misma. También tenemos la filosofía y tenemos, ¿verdad? Lo que más nos gusta, ¿verdad? Y decía nuestro hermano Carlos, que es lo que él prefiere, que la fe se escucha, se recibe por el oír, no por el leer. ¿Verdad? Así decía algo nuestro hermano Carlos. Bueno, pero estos son los cuatro referentes que nos aportan, ¿verdad? A acercarnos mejor al conocimiento de Dios. En esta realidad, nosotros tenemos que, cada vez que hacemos un planteamiento en la teología sistemática, nos vamos a encontrar con este tipo de división, ¿verdad? Si lo entendemos de esa manera, eh, va a ser muy posible eh, entender mucho de nuestras lecturas que estamos teniendo. Entonces, si pudiésemos hablar, eh, por ejemplo, de la razón, lógicos, ¿verdad? Los argumentos lógicos, ¿verdad? Y es todo un mundo en el que uno se acerca, se aproxima a la realidad y se basa también para hablar de el conocimiento de Dios, que es lo que entendemos por el conocimiento de Dios. Muy bien. En la creación, nosotros vamos a tener los argumentos cosmológicos. Cosmológicos, ¿verdad? Y vaya que la mayoría de nuestras lecturas, ¿verdad? Se ocupan en, en a través de su lenguaje, hablar de lo que también Cristo representa, como vimos en el capítulo anterior, que hablaba del cosmos Cristo, ¿verdad? De lo que representa, en lo que abarca, en todo lo que Jesús abunda. Bueno, y tenemos varias cosas que considerar. Y particularmente en el tema de la creación, cuando vemos cómo es la revelación de Dios y cómo Dios se manifiesta a través de ella para entender, como veíamos, algunas cosas esenciales, ¿verdad? En las doctrinas, bueno, em, aquí es donde va a tomar fuerza todo lo que está en la realidad. Muy bien, y también tenemos entonces los argumentos ontológicos en la filosofía. Aquí vamos a encontrar argumentos ontológicos, ¿verdad? ¿Y qué entendemos de ello? Bueno,
¿verdad? Que vienen a ser toda se puede resumir como la metafísica, pero em, es nada más como una rama, vale el apunte porque podemos nosotros echar un vistazo. Es una de las rama de la metafísica, todo lo que es creado, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y por último tenemos también la fe, donde encontramos los argumentos teológicos. Ujú. Y aquí en los argumentos teológicos, ¿verdad? Es donde nosotros nos compete más ver sus puntos, pero no podemos dejar de un lado la filosofía, la creación y la razón, ¿verdad? Entonces estas eh, cuatro referentes, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos estado manejando, ¿verdad? Y también la mayoría de nuestros autores entienden al acercarse, ¿verdad? Al, a los fundamentos eh, bíblicos teológicos, ¿verdad? Entonces tenemos la razón, argumentos lógicos eh, eh, que tuvieron su impacto en la humanidad. También tenemos a la creación, ¿verdad? En el cual entendemos los argumentos cosmológicos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo creado. Y además tenemos a la filosofía que vino a ser, ¿verdad? Muchos pudiésemos notar, ¿verdad? Que hay mucho unión o mucha relación entre lo que es la razón y lo que es la filosofía, ¿verdad? Se dio también como un parteaguas, ¿verdad? Y ambas eh, se usaron una a la otra también para hacer eh, un avance, ¿verdad? En la explicación de la realidad, ¿verdad? Pero no hay que dejar fuera a la fe, que precisamente es donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces eso lo quería comentar con ustedes, hermanos, como los cuatro referentes que aportan el conocimiento de Dios, eh, y en lo cual la mayoría de nuestros autores también nos invitan a tener en mente cada vez que nos acercamos para la explicación de alguna creencia en específico. La razón, la creación, la filosofía y la fe. Muy bien, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero se haya visto. Ahora sí, entonces vamos a entrar a nuestro tema que nos compete el día de hoy, como la evolución de la creación. La evolución de la creación. Ahí está mi hermana Esther. Saludos, hermana Esther. Este, ¿sí se veía la pantalla? ¿Sí se veía lo que estaba yo compartiendo, hermana? ¿O apenas se conectó? Ah, no la escuchamos. Yo creo que está su micrófono en mute.
Pero no se preocupe, hermana. Ujú. Muy bien, hermanos. Eh, Vamos entonces a continuar con con nuestra lectura que tuvimos de la evolución de la creación. Y para ello también voy a hacer uso de mi recurso. Permítame un segundo. Ahí sí, por favor, alguien me vuelve a compartir. Ah, no, ¿saben qué? Primero me tengo que asegurar que lo tenga listo. A ver. Conocimiento de Dios, del hombre. Muy bien, un segundo. Ok, ya estoy aquí. ¿Sí se puede ver mi pantalla, hermanos? Sí se ve, Gracias, profe. gracias, mi estimada hermana. Muy amable. Bueno, entonces vamos a platicar este capítulo. Este capítulo ujú, que nos invita a ver lo siguiente, ¿verdad? Em, Déjenme pongo por aquí un colorcito diferente. Ok. La evolución de la creación. Bueno, el autor quiere hacernos entender en sus primeras páginas, muy en sus primeras páginas, a diferencia sí, a diferencia del capítulo anterior, que es al final de las páginas del capítulo anterior, que se encuentra lo que el autor nos quiere compartir para, para meditar y tener presente. Bueno, a diferencia de este capítulo número 8, la evolución de la creación, en sus primeras líneas, en sus primeras páginas, nos da su enfoque. En la mitad nos va a dar casi un enfoque general de lo que compartía ya al principio de de esta clase. Y al final solamente algunos detalles que tenemos que considerar. Pero bueno, y nos empieza a decir nos empieza a hablar respecto del hombre, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Y nos hace ver eh, la diferencia, ¿verdad? Entre la teología de la naturaleza y la antropología teológica, ¿verdad? La teología de la naturaleza y la antropología teológica, ¿verdad? Cómo el hombre va a entrar en juego en ello. Eh, y cómo, ¿verdad? El hombre hace acto de presencia y desempeña una función en la creación. Bueno, tenemos que decir que
que tenemos, ¿verdad? Em, en este tema, diferentes posturas que nos van a entender, que nos van a ayudar a situar al hombre en el mundo, ¿verdad? Y tenemos entonces lo que el autor va a hacernos ver como la moderna antropología, ¿verdad? La moderna antropología. En esta moderna antropología, en este moderno, si se pudiera decir, acercamiento de la comprensión o del estudio del hombre, ¿verdad? Del ser humano o del hombre, ¿verdad? Han hecho eh, que realmente se cuestione y se pueda entender cómo es que el hombre como imagen, ¿verdad? En el mundo está siendo desafiado en sus funciones y en sus concepciones, ¿verdad? Y en esa moderna antropología, ¿verdad? Se toman en cuenta las ciencias modernas contra el mundo centrado en el hombre. Cada vez que vean por aquí una H, voy a estar haciendo mención de el hombre, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esas ciencias modernas chocan respecto también del mundo centrado en el hombre, ¿verdad? Mm, Vamos a ver también su comparación, por qué también el hombre, eh, ante lo que también se puede entender que hay un espacio, hay universo, hay masas estelares, ¿verdad? Em, eh, y demás, como puede también entenderse la moderna, la astronomía moderna, ¿verdad? Sí, que se tenía del mundo a través de sus diferentes cosmovisiones, eh, y se preguntaba realmente qué significado tiene el hombre en la Tierra cuando fijamos nuestra mirada hacia los espacios infinitos del universo, hacia las masas estelares, ¿verdad? Es muy pequeño el ser humano ante lo grande o lo expansivo que se puede entender más allá del hombre, ¿verdad? Y después vino a ser la biología moderna, ¿verdad? Vimos lo de la moderna astronomía o astronomía moderna, como lo plantea el autor, la biología moderna, y en la biología moderna eh, se le considera al hombre que viene a ser una participación ya tardía en el proceso de la evolución o en el proceso de la creación, ¿verdad? Este, y realmente, pues no es tan difícil entender eso porque hasta en los términos planos o sencillos de cómo Dios crea, y después vamos a ver un término muy hermoso que es el orden que Dios da, ¿verdad? Que también lo maneja el autor, pero el hombre viene a aparecer, si lo dividimos así como está el texto bíblico, en 7 días el hombre viene a aparecer casi al final, ¿verdad? En el día sexto de la creación. Entonces se le considera como algo en la biología moderna, como algo ya tardío respecto al hombre. Y después tenemos el psicoanálisis moderno, el psicoanálisis moderno.
donde nos plantea sobre todas las cosas que si el alma del hombre es dueña, ¿verdad? Si el alma, el interior del hombre es dueña del mismo hombre, o cómo también se va a hacer su contribución respecto de la conciencia o del subconsciente que regala el psicoanálisis moderno, los estudios para entender al ser humano, ¿verdad? Y hace esa pregunta el autor, si realmente es el alma del hombre dueña, ¿verdad? Eh, del mismo hombre, y si los poderes del inconsciente toman lo que se ha hecho también con mucha fuerza, ¿verdad? Al paso de los años, que el subconsciente es muy definitorio en cómo entendemos al ser humano. Bueno, son cuatro cosas que eh, el autor quiere plantear para una pequeña introducción y donde va a cerrar con el aporte que quiere hacernos ver el autor, que es la antropología cristiana. La antropología cristiana, ¿verdad? Y en esta antropología cristiana vamos a ver, ¿verdad? Que salvar, va a procurar salvar la dignidad, y moralidad del hombre, ¿verdad? Entonces, para entender al hombre en la teología de la naturaleza, en contraposición con la antropología teológica, ¿verdad? Porque el ser humano puede ser también visto como un animal, como una criatura, como un parte del todo, ¿verdad? Y empiezan entonces eh, la antropología, la astronomía, la biología, el psicoanálisis, la antropología, ¿verdad? Que también nosotros reservamos ese punto para entender al hombre, ¿verdad? Lo que el autor quiere hacernos ver. Bueno, si entendemos que el hombre es el punto, ¿verdad? A tratar, podemos considerar lo siguiente. La condición del hombre, ¿verdad? La condición del hombre, que tiene que ser una comprensión. Nosotros tenemos que tener una comprensión amplia de lo que representa el hombre o de lo que el hombre, sus funciones va a representar. Y tenemos que saber de la condición del hombre, su comprensión, los parámetros en los cuales el hombre se mueve, cómo participa en el cosmos, en la evolución de la vida, en la historia de la conciencia. Es lo que para poder abordar la condición del hombre, es entonces que lo definimos como una criatura de la cual hemos de entender, como lo plantea el autor, ¿verdad? Imago Dei e Imago Mundi. Si alguien sabe qué es Imago Dei, Imago Mundi, le regalo 10 puntos, ¿verdad? Obviamente está en otro lenguaje. Usted los conoce, mi hermana Esther, usted es la que ahorita puede ganarse esos 10 puntos automáticamente. ¿Cómo se traduce eso al español? El Imago Mundi, el Imago Dei.
Imagen de Dios, creo que es Imago Dei. Se la ganó mi hermana Esther, sí, muy bien. Y mi hermana Esther, ¿qué se imagina usted que es Imago Mundi? Imago viene de imagen y mundi, no sé, diría que trata del mundo, no sé. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana. Le vamos a dar 5 puntos. Se acaba de ganar 5 puntos gratis, hermana. Gracias. Y mi hermano por estar en la jugada también, mi hermano Mario. Estaba también al pendiente a ver si alguien me texteaba la respuesta, ¿verdad? Bueno, exactamente. ¿Cómo se va a hacer el hombre como criatura, pero imagen de Dios e imagen hombre está en el mundo? Entonces, va a jugar estas dos dimensiones, de las cuales, ¿verdad? El Antiguo Testamento, tenemos nosotros que saber, va a poner al hombre, que es una criatura entre todas también, una criatura entre todas, pero va a poner el énfasis de que también Dios ha establecido un orden. Ahora, como muchos quizá también hemos entendido, y espero que nosotros tengamos un concepto al respecto de los dos relatos de la creación que están en el libro de Génesis, ¿verdad? En sus primeros capítulos. Hay dos relatos de la creación, aún y ellos, esos dos relatos, eh, nos regalan la esencia de que Dios también quiere proponer un orden, lo que, lo que pongo aquí en un pequeño asterisco, ¿verdad? Y propone que el hombre eh, es el último, ¿verdad? Es el último, eh, es participante de la creación. Eh, Obviamente, el hombre es una criatura entre muchas otras, entre todas. Se plantea el orden, pero a medida que hacemos nosotros el aborde de una exégesis, ¿verdad? Del texto, nos damos cuenta eh, que en estos relatos, ¿verdad? Aunque pasan de una manera cronológica, el hombre eh, tiende también a aparecer al último de la Profe, composición. Por supuesto, adelante. en eso, a mí se me tildó el celular justo, justo quería... Y era como, bueno, era como albergaba en sí la creación del ser humano, albergaba toda como la responsabilidad y la imagen de toda la creación en una sola persona, siendo nosotros representantes como alma viviente, utilizando al ser humano como el representante de toda la creación. Y Mago Dei creo que era como, también éramos como la representación de la comunión de Dios con la creación, éramos como los sacerdotes, se podría decir, ¿no? Uh-huh. ¿O me equivoco? Cerca. Creo que nada más están invertidos. El imago Dei, ¿verdad? La imagen de Dios, ya vamos a llegar, por eso estamos hablando al respecto de eso. Va a ser el representante, va a ser visto, aunque después, déjame corregirme a mí mismo, mi hermano Juan Macri, el autor va a proponer una función de ambas, una función. Entonces, no estamos tan lejos de lo que quiere proponer el autor. El hombre como imagen de Dios puesto en la tierra para eh, ser representante de Dios y también como imagen del mundo, porque él pertenece al mundo, ser también partícipe de, como un todo de la creación. Y van a partir de esas funciones las responsabilidades del hombre. Entonces, vamos a llegar ahí precisamente. Muy bien, mi hermano Juan. Gracias por tu comentario. Uh-huh.
Muy bien. Entonces, el hombre que viene a participar también en la historia de la creación es el último, que así lo encontramos en el relato del Antiguo Testamento. Se le va a considerar como la criatura más elevada, pero empiezan las conclusiones del autor a donde él nos quiere llevar, que no es el hombre, no es la corona de la creación, ¿verdad? ¿Por qué no es la corona de la creación? Porque todavía ha de ser el proceso de la creación. ¿Y por qué no llamarle en el proceso evolutivo de la creación? Que, ¿por qué no hay que hacer uso de eso? No, no tiene nada de malo, aunque en el estudio de la evolución se aplica para otras cosas. Bueno, nosotros no tendríamos ningún inconveniente de llamarle que también hay un orden en la creación. Y nos plantea el autor respecto del sábado, ¿verdad? Con el que nos dice y nos comparte claramente que es el sábado con el que Dios corona la creación. Y el hombre encierra una mera y simple y sencilla referencia. El hombre encierra una referencia ante la corona de la creación, que es el sábado. ¿Verdad? Tenemos además que en el segundo relato de la creación, el hombre fue tomado de la tierra. Y ahí se presentan muchas cosas que nosotros pudiésemos comentar, hermanos. ¿Por qué el hombre va, va también a tener que ser visto tanto como una creación de Dios, parte de la creación, pero ahora va a nacer de la misma tierra? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué se da la combinación entre ambas cosas, ambas realidades? ¿Y cuál es el propósito de entender eso? Y bueno, nos dice que el hombre es alma viviente, ¿verdad? Y nos regala un término en hebreo, el cual quiere decir alma nefes o aliento, ¿verdad? Que es lo que se le pone ahora al hombre para que tenga vida, a partir de los elementos em, que se dan en su segunda creación, ¿verdad? O en el segundo relato de la creación, mejor dicho. Em, y se le da ahora el enfoque a través de este término, ¿verdad? Que ahora el hombre necesita el aire, necesita los alimentos, es necesaria una bisexualidad, ¿verdad? Como lo dice ese texto muy conocido por nosotros, ¿verdad? Que le da la comisión al hombre de ir e hinchar al mundo, ¿verdad? De procrearse. Y es una de las facultades que tiene el hombre. Pero no solamente el hombre, sino entonces también se da aquí una complejidad, porque resulta ser que es entonces puesto en una dimensión igual que la de los animales, porque los animales tienen las mismas capacidades, necesitan el aire para sobrevivir, el aliento, em, eh, necesitan alimentarse y son partícipes de la bendición de la fertilidad. Ujú. Entonces nos hace preguntar el autor respecto a la pregunta central. ¿Qué entonces lo hace diferente al ser humano del resto de la creación? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y aquí hay un aspecto que, que es muy revolucionario, hermanos,
La iglesia ha tratado de hacer sus avances lo mejor que puede, en la mejor de sus opciones, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta que la iglesia no es suficiente el trabajo que ha realizado para hacernos, vamos a decirlo ahora sí, encarnar lo que también hemos entendido como la mayordomía de la tierra donde se nos ha puesto y donde también entendemos que hemos sido creados, la mayordomía. Se empieza a entender, ¿verdad? Desde los primeros textos o desde el primer relato de la creación, para hacer una comparación, que así lo dice el texto, ¿verdad? De capítulo 1, verso 28 de Génesis, que es para someterla. Es encomendada por Dios, se le da la tarea para someterla. Y de ahí se traduce, ¿verdad? Para darle nombres a los, a todo lo creado, y empieza a tener una de sus principales tareas, ¿verdad? La mayordomía, para no dejar muy en el aire lo que quería comentar hace unos segundos, es que nuestra responsabilidad que tenemos ante el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Implica un trabajo muy consciente también del mundo en que nos ha tocado vivir. Y hablo en términos, aunque el autor no lo menciona de esta manera, pero hace su acercamiento para despertar nuestra imaginación, ¿verdad? Respecto a la ecología, a cómo cuidamos nuestro medio ambiente. Y aunque lo planteaba el autor desde la clase pasada, ¿verdad? Cómo el mismo hombre procura la destrucción, o también, este es el término, la aniquilación del mundo, ¿verdad? Consciente o inconscientemente se puede dar. Y nosotros tenemos que entrar en una participación de cuál es nuestro trabajo respecto a lo que Dios nos ha encomendado. Y va a entrar en juego lo que hay, lo que hemos hablado antes, eh, como la imagen de Dios o la imagen del mundo, que es también un llamado a la comunión, precisamente como lo decía nuestro compañero hermano Juan Mate, en una muy buena, en una muy buena intención. Bueno, entonces aparece lo que entendemos como una mayordomía. ¿Y por qué no decirle la mayordomía cristiana? Bueno, no solo es un acto de dominio, de dominarla, de someterla, ¿verdad? También lo que puede tener las implicaciones, el significado de esa palabra. Eh, ya que no tenemos que perder de vista, así como lo plantea el autor, que los hombres son llamados a ser jueces de paz, jueces de paz. Y el hombre también, a diferencia de los animales, es un ser social necesitado Las 7:30 recién podés. de ayuda. 7:30. Ujú. Tenés que- Sí. 4, 5, ¿Quieres 6. tomar un juguito o algo? El jugo está arriba, arriba de la heladera. Ah, ¿quieres mi hermana Emilia? Yo creo tiene su micrófono abierto. Ujú. Creo, no sé, ¿verdad? Pero yo también quiero juguito, hermana, sí, por favor, ahí nos comparte. Pero, bueno. Muy bien, entonces nos regala esta buena, buen dato, ¿verdad? Que los hombres son llamados a ser jueces de paz y que no tenemos que perder eso de vista. Y también el hombre es un ser social necesitado de ayuda.
Y aquí encontramos una primera conclusión, si lo podemos decir así. Solo cuando tenemos conciencia de esto, así lo presenta el autor, entendemos que la criatura, el hombre, está llamado a ser imagen de Dios, ¿verdad? Y esto es posible, esto se puede dar. De hecho, esto tiene que ser así, ¿verdad? En su primera intervención entendemos que representa a Dios. También el autor nos pone en esa dimensión que somos interlocutores de Dios, interlocutores. Y además, un nuevo término que nosotros yo creo que nos debe de encantar, que también el ser humano fue creado para el sábado, y en el sábado reflejar y ensalzar la gloria de Dios. Esta es nuestra tarea, esta es nuestra labor cada sábado. Esta es la forma en cómo también el hombre viene a ser partícipe en, en todo este proceso. Y si lo queremos ver así, aunque ya que el autor también le dedica varios tiempos de su lectura o de su escritura, mejor, um, a ese desafío de por qué han nacido las historias de la evolución del mundo, del ser humano, por qué el ser humano tiene que tener importancia ante un universo, un mundo tan vasto, tan grande, ¿verdad? Que el ser humano es algo muy pequeño. Bueno, entonces nos plantea que los hombres se encuentran al principio de la creación. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, de la nueva creación, qué hermoso es esto, del cielo y tierra, ya que eso es el final. Y realmente que nosotros vivimos en esa realidad. Entonces, para quienes disfrutaron en estas primeras líneas, en estas primeras palabras, párrafos, la clara intención del autor, bueno, creo que nos deleitamos en esta realidad, ¿verdad? Es aquí donde se da, aquí tenemos el orden, el otro asterisco que teníamos anteriormente, una nueva creación, un nuevo orden de la creación. Comienza con el envío y tiene que partir desde este orden que comienza con el envío, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre, así como se le ha querido ver en el proceso evolutivo de la creación por diferentes corrientes, filosofías, razonamientos, este, y demás, ¿verdad? Lo que veíamos al principio de nuestra clase. Bueno, es en Jesús donde todo tiene un orden ahora. Y nosotros lo entendemos así. Entonces es crucial esta nueva creación, este orden, para que creyentes también sean configurados de la manera semejante. Es decir, todos los que lleguen al conocimiento y todos los que lleguen a creer en esta realidad, este, em, van a tener esta bendición de ser configurados a esta manera semejante. Permítame un segundo.
Muy bien. Muy bien. Entonces, ya que, y qué hermoso, hermanos, porque precisamente eso es lo que nos va a regalar la realidad de ser hijos de Dios en el Espíritu Santo. Son ya en Cristo nuevas criaturas. Entonces, cada creyente en esto tendrá la posibilidad de ser configurados a manera semejante. Qué hermoso, hermanos. Entonces, tenemos que concluir que el cielo y la tierra se convierten en morada de Dios y en salón festivo del sábado eterno. Y esto vale la pena que nosotros lo veamos, hermanos, porque así como pudimos resaltar la clase anterior, ¿verdad? Ahora no entendemos a los cielos y a la tierra en un dualismo, sino lo entendemos en la comprensión de un todo, ¿verdad? En la perfecta presencia y morada de Dios en ambos, no queriendo hacer la división, pero en ambos lugares, en, en ambos espacios, ¿verdad? El cielo y la tierra. Este, eh, por eso, muy hermoso, voy a tratar de dibujar algo muy rápido, de regreso. Cuando tenemos a Dios, Padre, ¿verdad? Tenemos la revelación de Jesucristo. Se vayan a burlar de mis dibujos, hermanos. ¿Verdad? Tenemos la representación del Espíritu Santo. Dios el Padre que envía a su Hijo al mundo. Y el Hijo que redime el mundo. Desde ambos lados, y entendemos el primer relato de la creación, que el hombre fue creado por Dios en la imagen Dei, como también entendido que nace de la tierra. Es mejor dicho, es formado del mundo.
Pero vamos a darnos cuenta que el autor se va a deleitar, sin lugar a dudas, en este aspecto, hermanos. En el Espíritu Santo. Porque resulta ser que el Espíritu Santo, hermanos, y por eso hay mucha... el Espíritu Santo siempre va a hacer que nuestro concepto, nuestro entendimiento del Espíritu de Dios sea llevado al límite, hermanos, al límite, ¿verdad? La obra perfecta de Jesús se ha cristalizado. La perfecta obra de Jesús, misión de Jesús, todo se llevó perfectamente realizado, ¿verdad? Pero resulta que ha terminado también. Ha terminado, y en ese término de lo que específicamente de la obra de Jesús, Jesús mismo deja su espíritu, deja al Consolador, al Espíritu Santo, para ahora guiarnos, dirigirnos, exhortarnos, ¿verdad? A ese cumplimiento de todas las cosas en la vida de la creación. Entonces, por eso siempre el Espíritu Santo es tan llevado al límite, hermanos, que muchos han entendido, ¿verdad? Su labor o su obra como en similitud de la obra de Dios Padre, que fue su mayor labor, ¿verdad? Darnos al Hijo, la de Jesús, ¿verdad? Y la del Espíritu Santo. Pero por medio de este pequeño dibujo, hermanos, podemos nosotros comprender que se combinan, se fusionan, son tres cosas perfectamente en un balance, y en una perfecta comunión. Muy bien. Entonces, hermanos, nosotros concretamos que el hombre tiene entonces una perfecta conexión permanente con toda la creación. Es también otro de los términos que nosotros resaltamos en el capítulo anterior, donde es el cielo y la tierra están en perfecta comunión, ¿verdad? Y no vale la pena separarlos, sus funciones y sus labores, sus realidades. Entonces los hombres son criaturas sacerdotales y seres eucarísticos. Ese es otro término que nos regala el autor como el hombre como imagen de Dios, ¿verdad? Que ha sido llamada también para hacer eso. Eh, y dignos representantes de la creación. Entonces, en el orden de la historia de la creación, aunque el cielo y la tierra están al principio, hemos concluido, y el hombre al final, antes del sábado, ¿verdad? En el día sexto, antes del sábado, que así tiene la intención el texto bíblico de hacernos ver que el sábado, eh, con ese día termina la creación, ¿verdad? Nos hace ver y entender el orden de la historia de la redención.
que los hombres se encuentran al principio de la creación esperando el final, el nuevo cielo y la nueva tierra, y sobre todo la festividad del sábado eterno, ¿verdad? La realidad de todo lo que se cumple en el sábado, toda la perfección que se cumple en el sábado, todo lo que es posible en el sábado, y lo que más hermoso, Jesús viene también a realizar las obras el sábado, todo el sábado, hermanos, em, sin entrar a condicionamientos de lo que nuestra historia ha hecho, sino lo que la Biblia nos muestra, hermanos. Es un día en un término que abarca, que tiende y avanza en esa tendencia a englobar todo, a encerrar todo, a tener todo en la realidad del sábado. No hablamos, por supuesto, de un día en específico, literal, sino hablamos de todo lo que proporciona el sábado, hermanos, todo el significado y simbolismo que encierra el sábado. Bueno, entonces es ahí donde se hace más presente la doble función, como lo menciona también el autor, del hombre en la creación, la doble función, la imagen mundi, la imagen del mundo, ¿verdad? Que precisamente es esa, que el hombre son criaturas sacerdotales y seres eucarísticos, y también la imagen Dei, imagen mundi y imagen Dei, que se convierten en representantes de Dios. Pero lo más hermoso, así como lo regala el autor, que no solamente expandimos su gloria, somos y ejercemos su voluntad, sino que lo más hermoso también es una palabra que puedo encontrar ahí en nuestra lectura, hermanos, que vale la pena nosotros que he estado buscando una palabra, cómo se traduce de inglés en español, pero es como, no puedo, yo sé que existe otra palabra, pero es como encarnar lo que, meternos dentro del cuerpo, lo que viene a ser que intercedemos, nos convertimos en intercedores, así como representantes de Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos las dos funciones que nos hace ver el autor, eh, y que, y que son presentes, están presentes en la vida del ser humano. Es así que cuando entendemos eso, los hombres cumplen la misma doble función al mismo tiempo. Los hombres cumplen la misma función al mismo tiempo. Aquí parte la doctrina cristiana, ¿verdad? Se encuentran cara a cara, así como lo puse aquí, dicen en inglés face to face, cara a cara, se encuentran ambas ante la realidad el sábado de la creación, el sábado de la creación, porque todo cae, ya vamos a ver de ese tema. Espero que ya hayan comenzado también la lectura, pero va a ser también uno de los capítulos para nosotros de nuestra atención, lo que va a recaer en la fiesta de la creación, o como le hace también ver, la corona, ¿verdad? Lo que corona toda la creación, el sábado. Muy bien, entonces en esas realidades, hermanos, nosotros em, entendemos a Dios, em, y el autor de ahí en adelante va a comenzar a darnos solamente aportes, ¿verdad? Las historias, por ejemplo, lo que aparece en la página 206
como las historias bíblicas de la creación. Tenemos que entender, hermanos, esto también aplica mucho a nuestro entendimiento bíblico y a nuestro acercamiento para hacer la comprensión teológica, ¿verdad? Provienen de diversas épocas históricas, las historias bíblicas de la creación. Y sería un grave error biblicista pensar que los testimonios bíblicos fijan un determinado conocimiento de la naturaleza, ¿verdad? Los relatos de la creación se encuentran en un proceso hermenéutico también, de revisión y de innovación a través de nuevas experiencias. Y de ahí el dato, yo le agradezco mucho a nuestro hermano Mario, ¿verdad? Que me hizo una serie de preguntas que todavía ya dije su nombre, hermano. Me reservo el derecho a responderlas todavía porque son preguntas muy avanzadas, eh, y que si le daríamos respuesta, bueno, cuestionaríamos nuestro proceso de paso a paso, clase por clase, ¿verdad? De nuestro estudio, pero considero que precisamente aquí, ¿verdad? Como también el mismo relato bíblico, hermano, se va nutriendo al paso de las experiencias del pueblo, al paso también de, del entendimiento que van teniendo de Dios en diversas etapas de la vida de fe. Bueno, aquí se da esa revisión y esas innovaciones, por eso vale la pena mucho nuestra atención en este aspecto. Entonces tenemos, además, ¿verdad?, que relacionar los testimonios bíblicos de la creación y de la historia de Dios con su creación, con nuevos conocimientos de la naturaleza y con nuevas teorías para interpretar estos conocimientos. Por eso tenemos que eh, estar abiertos, ¿verdad?, a, a hacer uso de las cosas también que se están presentando. Bueno, que al final de cuentas también, que esta apertura, ¿verdad?, de toda esta síntesis, este, mm, no da mucho lugar a tener una mera doctrina fija, sino que, o como le menciona también el autor, como un mero dogma, ¿verdad? Que tiende a ser un dogma ya mejor inamovible, inmejorable, que es rígido. Bueno, no es tampoco la pretensión. Y, y tenemos en este aspecto, ¿verdad? Si se puede decir así, en la tendencia de entender la evolución y la creación, porque en el mundo se puede entender de ambos lados, ¿verdad? La confrontación con la parte de la teoría de la evolución misma, que se ocupa de la descendencia del hombre, y se redujo la doctrina cristiana a la creación a la mera creación en el principio. Y nos regala también el autor diferentes maneras de abordarlo, como lo creatio continua, creatio nova, em, eh, que pasaron también a ser víctimas del olvido, porque ya nadie se ocupa en trabajar en eso. Entonces se llegó a considerar que la creación en un principio como em, mm, perdón, me distraje un momento. Llegó
buena, acabada y perfecta. Y no es la intención. Es decir, cuando se concibe así es incapaz de tener una historia y no necesita ya de evolución alguna. Entonces, también lo que va a ir proponiendo un poco el autor a abrir nuestro entendimiento es que no estamos peleados con la palabra evolución, evolutiva. De hecho, como lo decía yo hace algunos comentarios atrás, ¿por qué no decir que en el mismo concepción que tenemos de la creación hay una evolución? Em, pero bueno, pero el hombre creado a imagen de Dios, ¿verdad? Fue considerado como un ser creado de una vez y por consiguiente concluido, no sujeto a una evolución alguna. Y finalmente la relación de Dios con su creación se redujo a la casualidad y se pasó por alto la pletora de sus relaciones restantes con el mundo y las de éste con Dios. Es decir, ante, ante esa realidad, ante el olvido que ha sido víctima la, la creación o la creación continua y la nueva creación, así como puede verse también el hacer, ¿verdad? En la creación, ya no hay ninguna responsabilidad, el hombre se considera completo, no hay ninguna responsabilidad ante el mundo, ante lo creado, y peor aún, ¿verdad? Ante su creador, no hay ninguna pertenencia. Entonces eso, este, nos remontaría eh, radicalmente al medioevo cristiano, ¿verdad? Donde las cosas son estáticas, no se mueven, están conclusas y no hay continuidad de la creación. Es decir, sin el afán de traer aquí algunos puntos, otros puntos teológicos, pero quedaría una, una creación incompleta, una, algo que no alcanza a tener la realidad del descanso, como se plantea, y de la perfección en el séptimo, en el último día de la creación. Y bueno, ante esta realidad de creación y evolución, en el punto 3 nos vuelve a reafirmar el autor de esta página, al final, que la inclusión del hombre en la evolución de la vida trastornó sobre todo la imagen idealista cristiana que se tenía del hombre en el siglo XIX. Es el hombre más evolucionado, más desarrollado, es la corona de la creación. Muchos recordarán, espero que no haya sido así en este, en, en Sudamérica, pero había muchos de los que les dicen salmistas contemporáneos, cantautores de música cristiana, llegaban a expresar que el ser humano era la máxima creación de la humanidad. Cuando lo estaban cantando ellos, ¿verdad? Sonaba tan bonito, ¿verdad? Pues mucho egoísmo ahí centrado. Este, em, si fuese así, dejaríamos muchas cosas aún incompletas de lo que Dios también quiere hacernos entender por la fiesta de la creación. Vale la pena comentarlo y reflexionarlo de esa manera. Entonces, ante esta pregunta, ¿el hombre es el animal, la criatura más evolucionada, más desarrollada, o es la corona de la creación? Bueno, eh, pudiera tener otros atributos, ¿verdad? Como ser la misma imagen de Dios, eh, como lo ha planteado el autor, pero la teoría de la evolución realmente, porque muchos bueno, el autor ya vamos a llegar ahí,
va como Darwin, ¿verdad? Este, dedica toda su vida, ¿verdad? Este hombre a, a darle una explicación a todo lo creado y a a todo el tema de la evolución. Pero bueno, eh, puede que estas realidades también sacudan las convicciones cristianas, la autocomprensión del hombre que se había declarado dueño de la naturaleza en nombre de Dios, ¿verdad? También desde Europa empieza lo que el autor va a manejar también, em, la clasificación de razas o del hombre blanco, em, y que viene a tomar increíblemente una posición, em, o viene a estar mejor posicionado ante la, ante la creación. Ideas increíbles de cómo pueden manejarse estas cosas. Bueno, sin adelantarme, podemos decir que entonces es la especie hombre, es solo un pequeño elemento en la serie interminable de la evolución. Entonces el hombre no puede ser la meta de la creación, no puede, ni debe, ¿verdad? Mucho menos por lo que hemos sido llamados a entender al final de los tiempos, ¿verdad? Es como ese bello pasaje, que encontramos en el capítulo 2 de Marcos, ¿verdad? Respecto al hombre y el sábado. Bueno, se puede calificar de bíblica e incluso de cristiana esta visión del mundo. Bueno, pudiéramos decir que sí y no, ¿verdad? Este, mm, ya que eh, eh, va a haber un aspecto, ya lo voy a mencionar, lo habíamos dejado pendiente eh, hace algunos comentarios atrás, respecto de que ya ante eh, la ideología o la autojustificación ideológica del hombre europeo en los siglos XIX, XX, que conquistan el mundo, explotan la naturaleza y se deifican a sí mismos, es decir, se autoproclaman dioses, ¿verdad? Dueños de lo que está en el mundo, ¿verdad? Y explotan a la naturaleza y y se declaran dueños de la misma. Entonces eso es fatal para la comprensión que también nos quiere llevar Dios a entender en nuestro proceso de la creación. Entonces, tenemos, por ejemplo, comentarios o aportaciones de diferentes hombres que están relatados en nuestro capítulo. Eh, Cabe mencionar a uno de ellos, como es Albert Einstein, que respondía de la siguiente manera a la pregunta acerca de su fe en Dios. Y él decía, yo creo en el Dios de Spinoza, ¿verdad? Que se demuestra en la armonía de todo ser, no en un Dios que se ocupa de la suerte y de las acciones de los hombres. ¿Verdad? Interesante cómo eh, se hace responsable a sí mismo ante la naturaleza, ante lo que está en el mundo, y, este, y entiende que el ser humano no es la meta de la creación. ¿Verdad? Tenemos asimismo el aislamiento del hombre en la lucha competitiva de la sociedad moderna. Significa, eh, por consiguiente, su debilitamiento, ¿verdad? Eh, si sucede así en los animales, ¿verdad? Entonces es completamente natural que los hombres fuertes, eh,
lleguen a, a tener estos excesos, ¿verdad? De oprimir a los más débiles, como una frase que ha de regir mucho nuestro mundo, ¿verdad? La supervivencia del mejor dotado, del más fuerte, del más rico, del más guapo, y demás, etcétera, 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 ¿verdad? Que entra en todo un tema del antropomorfismo, ¿verdad? Que intenta explicar fenómenos no humanos mediante analogías humanas eh, y demás. Meras críticas a la moderna moda. Que sigue de la par también ante las analogías de las máquinas automáticas, sí, y de los ordenadores, ¿verdad? El, eh, que se procede ya de una manera así tajante como el ergomorfismo, ¿verdad? Esto que hace tanta, um, capta tanta la atención en la vida del ser humano. En ese sentido, permíteme un segundo. Nos empieza a decir el autor, ¿verdad? Que para interpretar la fe cristiana en la creación, en el contexto de los conocimientos de la naturaleza descubiertos mediante la teología de la evolución, deben observarse los siguientes puntos, ¿verdad? En sentido estricto, evolución no tiene nada que ver con creación, pero sí con el hacer y con el ordenar la creación, ¿verdad? Crear, hacer, crear y separar son conceptos bíblicos diferentes que no tienen que ser confundidos. Con el término creación se designa el milagro de la existencia. Entonces, el acto de creación comprende en un único instante divino todo el existir, temporalmente extenso y diferenciado de la riqueza de las formas. No existe contradicción alguna entre creación y evolución. Atentos aquí, ¿verdad? Cómo nosotros ahora nutrimos nuestra visión, que no hay, no vale la pena hacer tan, eh, tal contradicción. Y el término, el segundo aspecto, en un segundo sentido, el término evolución describe la progresiva estructuración de la materia y de los sistemas de la vida, ¿verdad? La teología exige que presentemos las formas de la conservación, transformación y perfeccionamiento divinos de la creación en su historia, abierta al futuro, apertura al futuro, lo que desde el capítulo anterior, ¿verdad? Ya veíamos con más claridad que el autor eh, le gusta este sistema abierto ante la apertura del reino de Dios y lo que esperamos todos que se cumpla a través de él. La creación no está todavía acabada ni ha llegado a un final. Está en manos hoy de los hombres, ¿verdad? Hacer una interpretación respecto a esta evolución eh, eh, y del ser humano en la Tierra. Este estadio de la evolución, ¿verdad? Puede también organizarse en una convivencia superior a la conocida hasta ahora y progresar la evolución. La doctrina, ¿verdad? De la creación, en un tercer y último aspecto, el hombre es sin duda el ser viviente más desarrollado de cuantos conocemos. Claro que sí, pero la corona de la creación es el sábado de Dios.
El hombre está creado para esta fiesta de la creación que ensalza al Dios eterno e inagotable, ¿verdad? Dicho sin ropaje bíblico, vale la pena esta aclaración y yo creo que quienes lo pudieron entender así, nos deleitamos con esa frase, dicho sin ropaje bíblico, el sentido del mundo no es el hombre no es el sentido de la evolución, ¿verdad? El sentido del individuo no está en el colectivo de la especie, el sentido de la especie no descansa en la existencia del individuo, el sentido de ambos se encuentra en qué cosa. El sentido de ambos se encuentra en Dios. Nueva concepción teocéntrica del mundo de la naturaleza y a través de la visión escatológica. Interesantísimo. Interesantísimo. Bueno, vamos a terminar nuestra clase, vamos a tener nuestra grabación, pero quiero que se queden un poquito más, unos minutos más, porque quiero compartirle algo solamente a ustedes que están presentes en esta clase, que son afortunados. Pero déjenme cerrar con los últimos comentarios antes de detener nuestra grabación, que es entonces, ¿verdad? Este tema, hermanos, que nos enriquece en el proceso de la creación. En la evolución de la creación, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender todas estas cosas? Quisiera nada más terminar diciendo, hermanos, que desde el punto de vista del tiempo en el cual nos rige, en el cual vivimos, hermanos, donde se describen las cosas que son los sistemas, la materia, el futuro que nosotros entendemos en Dios, ¿verdad? Las posibilidades a las cuales nos abrimos, definitivamente tienen por eh, finalidad, provocar, ¿verdad? La respuesta también de Dios ante la creación, qué es lo que Dios tiene que decirnos y a lo cual Él nos está llamando también a entender como imagen de Dios en el mundo y también siendo partícipes de, de, de nuestro mundo, ¿verdad? Así también hacer la aclaración que las doctrinas, los credos, las doctrinas que vienen a darle sentido a nuestra realidad que tenemos, ¿verdad? A nuestros principios, conceptos del conocimiento de Dios que tenemos no solamente de la razón o desde la creación, ni desde la filosofía, sino también desde la fe, ¿verdad? Tenemos en cuenta que tenemos una creación que quiera tener en cuenta los conocimientos naturales conquistados por las teorías que están presentes en el mundo, presentes en el tema de la evolución, cómo la gente explica la realización de un mundo, ¿verdad? Y debemos conseguir o distinguir con mayor claridad que em, la creencia o la doctrina tradicional
entre la creación en el principio, la creación continuada y la consumación de la creación es, sin lugar a dudas, el reino de la gloria de Dios, ¿verdad? Es a lo que el, el autor va a deleitarse siempre a hablar como teológicamente al sistema abierto, donde la creación es el principio. La creación se da en un tiempo, está abierta a su historia, puede acarrear corrupción, pero también trae salvación. Puede presentarse la aniquilación, pero hay consumación. Y si Dios, ¿verdad? Mm, suscitó o le plació la existencia de esta creación para que fuera determinante la presencia del reino de su gloria, bueno, tenemos que poner simplemente las cosas en su justa dimensión, en un propio movimiento, eh, y darle hacia adelante donde vamos a tener la comunión con su espíritu creador, con su espíritu creador. Por eso también va a ser otro de los temas que van a ser de nuestras lecturas, el espíritu de Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces, quienes estuvimos, ahorita vamos a terminar con una oración. Quiero que los que están presentes me regalen unos minutos más y terminamos con esta grabación. Vamos a orar, hermanos. Nos despedimos en manos de Dios, oremos. Señor, te damos las gracias una vez más por cómo te manifiestas y cómo te revelas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, por este bello entendimiento que tú nos regalas a través de la historia de la creación y los ingredientes que tenemos que tener nosotros presentes ante la explicación de tan grandes dones, atributos que tú nos regalas, Señor, en la vida del ser humano. Por favor, ponemos todas las cosas en tus manos para que siga siendo eh, eh, un aliento, estudiar, pensar en ti, meditar, reflexionar y sobre todo educarnos en el tema de la fe. En Jesucristo te agradecemos todas las cosas. Amén. Amén.